La Rusia de 1891 tenía necesidades estratégicas y económicas urgentes de unirse con el Pacífico. Sergei Yulevich, ministro de Finanzas del zar Alejandro III, puso en marcha la construcción de una vía ferroviaria que uniría Vladivostok con Moscú. El coste, 35 millones de libras esterlinas. Los 90.000 hombres que trabajaron en este proyecto no se detuvieron ante la adversidad del clima. En 1929 se empezó a electrificar la línea y hoy en día el 30% de las exportaciones de Rusia se hacen en el Transiberiano. 2 años después de que el Transiberiano se empezase a electrificar, Mazda fabricó su primer automóvil. La marca japonesa tiene como lema el espíritu de Hiroshima, la superación. Su fundador, Yujiro Matsuda, apostó por el motor rotativo, cuando todo el mundo lo consideraba un fracaso. Años después se lanzaron a conquistar Europa y el resto del mundo con él. Durante décadas transportaban los coches en barco, de Japón a Moscú, algo que cambiaría en 2008. Ese año decidieron probar algo innovador, utilizar el Transiberiano desde el puerto de Vladivostok. Fue allí donde empezaron a terminar el proceso de ensamblaje de sus automóviles, 4 años después. Los coches tardaban 15 días viajando en tren de Vladivostok a Moscú. El tiempo de entrega respecto al barco se había rebajado un mes. Campa de Mignevo, esto es una parada estratégica del Transiberiano que llega con sus 30 vagones con alrededor de 300 vehículos y desde aquí, desde esta campa, se distribuyen a los concesionarios de Rusia. Mazda decidió usar el ferrocarril transiberiano para entregar vehículos desde Vladivostok hasta Moscú, porque es el camino más corto y el más efectivo. Es la forma de disminuir el tiempo de transporte frente al mar y disminuir los daños. Hay beneficios en todos los sentidos. Supone una ventaja de cash flow, sí, para los vehículos importados de Japón. Ahora, con los vehículos que se ensamblan en Vladivostok y que también usan el Transiberiano para llegar a Moscú, ahí hablamos de una reducción de aranceles, de derechos de importación, lo cual nos permite competir de igual a igual con las otras marcas que ya tienen sus fábricas en Rusia. Después de un viaje de 15 días en el que se recorren unos 700 kilómetros al día a unos 90 kilómetros por hora, con cambios de maquinista, cada 12 horas los coches llegan aquí, a esta campa, y se produce un proceso de descarga que dura una jornada de 8 horas. A lo largo de estos años, más de 200.000 coches de Mazda han viajado hasta Moscú como pasajeros del Transiberiano, haciendo un largo recorrido de 9.230 kilómetros, atravesando 7 usos horarios distintos y llegando a soportar temperaturas de menos 40 grados. El objetivo, llegar puntuales a su cita con el cliente.